Oye, pues ya veo ahí en pantalla al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que amablemente nos toma la llamada y a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Gatell, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días, Alberto. Me da mucho gusto la oportunidad de estar aquí con ustedes. Al contrario, doctor, muchas gracias. ¿Cómo sigue el catarro? Bien, me duró muy poquito. Efectivamente fue un catarro común, como comenté. Y generalmente me duran 10 días, pero en esta ocasión me duró menos de 5. Ya estoy prácticamente de salida. Pues qué bueno. Ya, qué bueno, pues, doctor. sí, pues además, ya sabe usted, al doctor Hugo López-Gatell, pues ni un catarro le perdonan, hasta el catarro también le hacen, casi lo hacen trending topic, si le sale caspa o estornuda, lo que sea, se hace trending topic. Afortunadamente, y por lo que vemos, el doctor Hugo López-Gatell ya se acostumbró, así que también hace sus rounds de sombra ahí con los medios de comunicación. Doctor Hugo López-Gatell, estamos a Día del Niño, 30 de abril del 2021, y quisiéramos platicar con usted, intentando también hacer un corte de caja de en qué momento nos encontramos en México con el SARS-CoV-2. Y más allá del corte de caja, o además de, hablando a propósito de las vacunas, que se llegó a la cifra, si no mal recuerdo, 17 millones y fracción de mexicanos que ya han sido mexicanos y mexicanas que ya han sido vacunados. Y la primera pregunta en este tema, sobre este respecto, es estas 17 millones aproximadamente de mexicanos y mexicanas vacunadas, inmediatamente esto ya lo están viendo ustedes reflejado, no solamente en el índice de contagios, sino también de mortalidad a propósito del SARS-CoV-2? Muchas gracias por la pregunta, Ernesto, y la oportunidad de dar un panorama general. Diría en términos generales, la epidemia está en una etapa de receso. Llevamos, como hemos dicho, 14, ya casi 15 semanas, mañana se cumplirá la semana 15 de reducción progresiva de la epidemia. Esto quiere decir, cada vez tenemos, día por día tenemos menos casos, menos personas que se hospitalizan, menos personas que fallecen por el virus SARS-CoV-2. Lo vemos de una manera objetiva con los datos de la vigilancia epidemiológica, que nos permite identificar la totalidad del país, lo que está ocurriendo en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos además otros 12 subcomponentes complementarios de la vigilancia epidemiológica, incluye las encuestas, incluye la vigilancia por laboratorio, incluye la vigilancia sindromática, y esto nos permite un reconocimiento día a día en todo el territorio nacional. Esto lo digo, un comentario que estoy agregando sobre el sistema de vigilancia, porque todavía sigo viendo por ahí personas, no solamente en los medios de comunicación y quienes opinan sin ser personas experimentadas, sino incluso personas que conocen del tema de la salud pública, que siguen anclados a esta mitología del sistema centinela y que han pasado todo este tiempo pensando en que solo vigilamos la enfermedad en unas pocas unidades de salud. No es el caso, es la totalidad del Sistema Nacional de Salud. Ahora, este receso no necesariamente es una garantía de que ya se acabó la epidemia. Esto lo enfatizo por dos razones principales. Una, para que quienes nos escuchan aquí en la oportunidad del foro de rompimiento, pero también en las conferencias vespertinas o en cualquier otro espacio, no tomen como mensaje esta noticia positiva de 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia como un mensaje que indique ya, despreocúpense, porque si eso pasara, existe un alto peligro de que la epidemia inmediatamente tendría una reactivación. Y aquí quiero hacer un contraste muy breve con la desafortunada situación epidemiológica que vive India hoy y desde hace cerca de 4 semanas, y que tiene mucho que ver con los eventos sociales de congregaciones masivas. En India todo es masivo por la gran cantidad y densidad poblacional que tiene, y entonces sí contribuyeron de manera muy clara a la reactivación de la epidemia.
Veámonos en ese espejo, es lamentable y nos condolemos por lo que está sufriendo India, pero no queremos que nos ocurra en México. Entonces sí hay que mantener mucha prudencia. Respecto a las vacunas, lo que tenemos es un avance constante, tenemos una recepción ininterrumpida de vacunas, tenemos 5 vacunas, todas ellas seguras, todas ellas eficaces, que están siendo distribuidas de manera organizada, ordenada y acelerada en el territorio nacional a las poblaciones que específicamente han sido determinadas con criterios técnicos y científicos en el Plan Nacional de Vacunación que teníamos ya listo desde diciembre, el 8 de diciembre cuando lo presentamos en antelación a la llegada de las vacunas el 23 de diciembre. Sí nos interesa reconocer de la manera más temprana posible los beneficios poblacionales de la vacunación y por eso también monitoreamos de manera organizada, de manera sincrónica, en paralelo, lo que está ocurriendo con la epidemia y lo que está ocurriendo con la vacunación. En una población que fue la primera en ser vacunada, uno de los componentes de la población mexicana, fueron, como lo saben ustedes, el personal de salud, 11 categorías laborales de personal que trabaja en las instituciones de salud públicas y también en organizaciones privadas, han sido vacunados. Llevamos casi 1 millón de personas en ese grupo y la meta, de acuerdo con los registros de la población trabajadora de la salud de primera línea, es de 1.200.000 aproximadamente. Entonces estamos muy cerca de completar el 100%. Desde la segunda semana de que inició la aplicación, en aquellas ciudades o en aquellas entidades federativas donde se aplicó, cuando identificamos la frecuencia de enfermedad, la frecuencia de casos de COVID-19 y más claramente la frecuencia de defunciones asociadas a los casos graves de COVID-19 en personal de salud, y lo comparamos con la población en general, vemos que se aceleró la reducción de la mortalidad en personal trabajador de la salud. Y esto es esperable, es una consecuencia lógicamente o científicamente atribuible a la vacunación y es la primera señal que tenemos. Y estaremos monitoreando periódicamente para ver esa señal también en el conjunto de la población y consideramos que en un momento dado, cuando alcancemos una cobertura un tanto más grande, en este momento tenemos casi el 10% de la población total de México vacunada, cuando estemos cerca de un 25% quizá, empezaremos a ver señales objetivas de ese efecto. Sí. Perdón, doctor, tengo el problema de que siempre tengo el micrófono en silencio. Hay algo que de pronto está como en la inquietud, más allá de lo que pueda tener el origen o no, de tratar de provocar miedo, como ha sido la infodemia, doctor, pero se habló mucho en su momento de una tercera ola que podría, de la pandemia, un tercer rebrote que podría ser, inclusive algunos especularon más riesgo de lo que ocurrió en la segunda, que empezó en enero. Descenso en el nivel de contagios y mortalidad, por supuesto, de estas semanas, ¿podemos interpretarlo o no, doctor, como que la tercera ola llega, nos salvamos, o qué sucede en este escenario? Como para que quede ya más claro este tema, doctor, por favor. Sí, muchas gracias, Alberto, por la pregunta. En general, sí podemos decir con optimismo que en las 2 semanas donde teníamos la mayor preocupación de una reactivación inmediata de la epidemia, que fueron la semana 14 y 15 del año, esto es 7 días y 14 días después de la Semana Santa, ya no lo vimos, en ese momento no se reactivó la epidemia. Por lo tanto, ya podemos con tranquilidad descartar que la movilidad social que ocurrió a propósito de la Semana Santa ya no tuvo el impacto negativo que temíamos. Lo que sí nos gusta siempre dejar muy claramente asentado es que en epidemiología, en salud pública, nunca consideramos riesgo cero. Mientras exista la epidemia, todavía hay casos de COVID-19, aunque están cada día, cada semana, menores cantidades que las semanas previas, de todos modos sigue habiendo. Y mientras existan personas con capacidad contagiante, en este momento representan menos del 1%
de los casos que hemos acumulado desde que empezó la epidemia, pero mientras existan, tienen capacidad de contagiar, y si se dispersan, se relajan las medidas de precaución, de prevención, entonces puede reactivarse la epidemia en cualquier momento. Ya, gracias, doctor Gatell. Doctor Gatell, hace unas semanas entrevistamos al doctor Víctor Martínez, que él es un médico internista del Hospital Ángeles, un médico que trabaja específicamente en hospital privado, y estaba pues toda esta campaña de los médicos que trabajan en hospitales privados en esta exigencia de que se les vacune. De hecho, hay gente de la audiencia que está preguntando nuevamente sobre este tema. Este doctor tiene una mirada muy particular de este Hospital Ángeles, que le voy a pedir, te voy a pedir, Leonardo, si pones este promo, este pequeño fragmento, la pregunta que le hacemos al doctor, y regresamos después con el doctor Gatell para preguntarle. ¿Cuál es su valoración con respecto de este posicionamiento, pues, de algunos colegas de usted y el posicionamiento de la Secretaría de Salud y del propio presidente de la República? ¿Es distinto? ¿Realmente están en un alto riesgo ustedes y que justifica que se tiene que vacunar a ustedes ya de una vez? Aquí hay varias aristas que valdría la pena tomar en cuenta. Si nosotros ahorita pudiésemos tener la posibilidad de tomar al pool de médicos privados, veríamos que un buen porcentaje de ellos trabajan en hospitales públicos también. Entonces es muy probable que ya hayan sido vacunados, sobre todo si son hospitales COVID. El otro punto importante es que una buena parte de los que trabajamos a nivel privado, pues también ya nos hemos infectado y en un momento dado ya tenemos anticuerpos contra la enfermedad. Subrayar, porque la inmunidad es muy probable que tenga una duración mayor de 1 año. Y esto lo comento porque al final del día, en este momento que tenemos una posibilidad de nueva ola de infecciones, parece que vamos en la cuenta regresiva, y si no aparece una ola mayor en los siguientes 4 o 5 días, quiere decir que una buena parte de la población ya se infectó y hemos alcanzado ya la inmunidad de rebaño. El otro punto importante es que he visto que muchas sociedades médicas, muchos consejos de especialidad se han sumado a tratar de pedir, casi implorar la vacuna, cuando en realidad hay mucha población que sigue estando con gran posibilidad de infectarse. El punto importante es que definitivamente no se puede comparar la cantidad de pacientes que ve un médico a nivel de un hospital COVID al que puedo ver yo a nivel privado. Aunque yo siga viendo pacientes COVID, no veo la cantidad de pacientes que ellos ven. No estoy con la exposición que tienen los médicos que trabajan en un hospital COVID. De esta manera, pues realmente no me hace muy diferente al resto de la población. Creo, desde mi muy particular opinión, que esta marcha y movimiento, este activismo para tratar de conseguir una vacuna para nosotros es así como que no tiene lugar. De hecho, ¿qué? Ya, doctor Hugo López Gatell, pues son varios ángulos, ellos están trabajando, también nos comentaban que les han intentado comunicarse con ustedes porque están también en un proyecto tratando de atender la prevención al COVID. Y más allá de esto, pues este doctor está planteando, el doctor Víctor, pues que es posible que ya se haya alcanzado en un gran sector inmunidad del rebaño. ¿Qué decir sobre este planteamiento y esta postura de este doctor Gatell? Cómo no, muchas gracias. En primera, me parece muy elocuente el doctor Víctor Martínez en esta explicación que ha dado sobre las posibilidades, conocidas técnicamente como el riesgo, las posibilidades, las probabilidades de ser infectado por el virus SARS-CoV-2 en el ámbito de la atención de la salud, y el contraste, que es muy importante tenerlo, o la percepción de que existen muchas otras comunidades, algunas profesionales, algunas sin profesión o sin ocupación o desempleadas, que viven en el mundo real todos los días en nuestro país y que también tienen la probabilidad alta o media o baja, según sea el curso de la epidemia, de ser infectadas. Pero rescato este planteamiento que hace el doctor Martínez porque coincido con él
No necesariamente una persona profesional de la salud que trabaja en un consultorio tiene el mismo nivel de exposición al virus SARS-CoV-2 y por lo tanto al riesgo de enfermar de COVID que una persona que está en un hospital público deliberadamente asignado a hacer COVID o en un hospital privado deliberadamente asignado a ser un hospital COVID. Destaco ese elemento independientemente de si es público o privado. Aquí lo que hace la diferencia sustancial, como bien dice el doctor Martínez, es si se trata o no de una unidad de alta intensidad de atención de personas enfermas de COVID. Esa es la definición de personal de salud de primera línea, que objetivamente fue planteada hace meses, no solo en México, en otros planes nacionales de otros países que también consideraron la necesidad de identificar la primera línea de atención COVID. Ahora, complemento con el otro elemento que no fue mencionado por el doctor Martínez, pero que estoy seguro él lo tiene muy claro por la manera en que lo explicó. Y con el mejor ánimo de que nuestros colegas médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, afanadoras de hospitales, etcétera, todos los que trabajan en las unidades clínicas visualicen un par de elementos. Uno es, el objetivo de la vacunación es poblacional, es colectivo, y no necesariamente está acoplado a la percepción de protección de los individuos. ¿A qué me refiero? El mecanismo de proteger a la población es vacunar a cada individuo. Cuando hablamos solo de vacuna, por supuesto existen otros elementos como los equipos de protección personal y demás. Pero cuando hablamos de la vacuna, necesitamos vacunar individuos para proteger al colectivo. Pero eso no quiere decir que el objetivo primario, en términos de salud pública, en términos de una política nacional, sea proteger a los individuos. No estorba proteger a los individuos, es deseable, lo subrayo, no me lo vayan a interpretar al revés, es sumamente deseable la protección de cada uno de los individuos. Pero el objetivo de la política de Estado de vacunar es colectivo. Cuando hablamos de un colectivo que son 127 millones de habitantes y las vacunas desafortunadamente no se fabrican en el mundo de tal manera que las podamos tener el mismo día o en la misma semana, en un tiempo muy corto, para los 127 millones de personas, tenemos que priorizar. Y lamentablemente, siempre que se prioriza, hay quien percibe que ha sido dejado injustamente detrás o en la fila o esperando o que ha sido negligido. Es muy importante tener una percepción del interés superior, que es un interés colectivo. Insisto y destaco, si tuviéramos los 127 millones de dosis de vacunas en un tiempo breve, le pondríamos absolutamente a todo mundo prácticamente al mismo tiempo. Pero como no es así, entonces tenemos que priorizar. La vacunación del personal de salud tiene como objetivo fundamental la protección de toda la población en la medida en que se garantice el funcionamiento de la capacidad de respuesta médica al COVID. Entonces, esa es la razón. Cada vacuna que no se le pusiera a un médico de primer contacto, de primera línea de trabajo COVID, implicaría el riesgo, no solamente para la persona que le faltó la vacuna, sino para el sistema de quedarse sin la capacidad de respuesta. Pero también al revés, y con esto termino, cada vacuna que no pusiéramos a las demás poblaciones que han sido definidas por prioridad, en este caso las personas adultas mayores, también implicaría retrasar la posibilidad de reducir el impacto de la epidemia en el conjunto de la población, aun cuando fuera benévolo para una persona que se le pusiera. Esa es la idea básica de lo colectivo versus lo individual. Sí, porque todavía persiste mucho la inquietud de que los médicos privados han sido pues hechos a un lado, pero como se ha explicado ya varias veces, pues esto no ocurre así. Y a pie de página, doctor, nos han llegado algunas preguntas y también aquí al chat que tenemos en el programa, y le quiero formular dos para resumirlas, si me permite, doctor. Una de ellas es lo que comentaba el presidente López Obrador esta mañana, de que la vacuna a adultos mayores da tranquilidad porque ya les permiten salir. Y bueno, eso es claro porque hay muchas personas de esta edad que se pasaron un año, más de un año, confinados por completo. Entonces, explicar un poco de esta aseveración del presidente, si es así realmente que ya la vacuna
les va a permitir salir de esta situación en la que han estado, doctor. Y otro que tiene que ver con lo que sucede en India y también en Brasil, doctor, porque incluso aquí en el chat hay quienes preguntan un poco sobre qué se puede explicarle por qué en India, que han recibido hasta 2 dosis de AstraZeneca, vuelven a contagiarse. En Brasil también existe esta inquietud. Y yo me atrevo a sumar una tercera observación que se hace, doctor, a propósito de esta necesidad de mantener todavía la sana distancia, porque la pandemia sigue. El 10 de mayo, que el año pasado no se festejó, y que ahora con todo lo que vemos, estas cifras que pueden ser positivas, da la tentación de tomárselo ahora sí como tratar de festejar doble, si se puede usar el término. ¿Qué decir de estos temas, doctor, por favor? Muchas gracias. Hablemos primero de esta situación muy triste, muy desafortunada en India. En Brasil tuvieron también una gran cantidad de personas enfermas en un tiempo muy acelerado, en un tiempo breve, por lo tanto, gran aceleración de la epidemia. En este momento ya hay algunas señales tempranas de que empieza a revertirse la tendencia y va reduciendo. En India sí hay una situación extremadamente preocupante, dolorosa por lo que está sufriendo la gente que vive en India, pero preocupante en términos de salud pública para India y para el mundo. La velocidad a la que está creciendo la epidemia y muchos pensamos que hay un subregistro muy importante de casos y más aún de defunciones, puede llevar a un colapso de la sociedad en India. Esto podría tener consecuencias muy funestas para el propio India y también para el mundo entero, cuya economía depende en muy buena proporción de India. Es una de las primeras 5 economías mundiales y es la segunda población mundial. Entonces puede ser una situación extremadamente delicada para el conjunto del mundo, además de directamente dolorosa por lo que viven las personas en India. ¿Por qué razón India tiene este crecimiento exponencial, precipitoso, posiblemente el más acelerado que hayamos visto en toda la epidemia en un país? Mucho tiene que ver con su densidad poblacional. Es un país muy poblado, más de 1.300 millones de habitantes, muy densamente poblado, y también la enorme desigualdad social y económica. Este es un factor común, y lo mismo para Brasil, y lo mismo para México, y lo mismo para cualquier lugar donde hay una distribución muy desigual de la riqueza, del bienestar, de los servicios, de las oportunidades de acceso. Y no me refiero solamente a los servicios de salud, sino todos los servicios sociales, la educación, el transporte, la vivienda, las comunicaciones, que tienen finalmente un impacto de interponer una barrera a veces insalvable entre las personas y la oportunidad de tener prevención, atención o rehabilitación de la enfermedad COVID. Ahora, ¿por qué la vacunación no ha tenido todavía un impacto tal que reduzca o desacelere o incluso haya evitado esta ola epidémica que sufre India y que en su momento vivió Brasil? Porque el porcentaje de vacunados es todavía muy pequeño. En India apenas llevan 1% de la población vacunada y esto es insuficiente para interferir las cadenas de contagio. Cuando se llegue al 75%, es cuando logramos tener justamente el umbral de la inmunidad de rebaño, que es donde la probabilidad de contagios, la probabilidad de que una persona enferma se encuentre con una persona susceptible es casi nula. Y es ahí donde se paran las epidemias, pero están todavía muy, muy lejos de ello. Respecto a lo que pregunta para nuestro país, Alberto, qué bueno que lo señala. Efectivamente, como pasó en 2020, cuando vienen fechas de celebrar, fechas de reunirse, fechas de honrar a nuestros seres queridos, en este caso, en forma emblemática, las mamás, las abuelas, todas aquellas que tengan hijas e hijos, existe la tentación de apresurarse, reunirse, hacer un convite. Cuidado, hacemos un señalamiento, lo vamos a estar haciendo en estos días. Cuidado, porque eso puede ser la chispa que genere la llama de una reactivación epidémica de consecuencias muy adversas. ¿Ya? Doctor, perdón, Ernesto, sobre sí. los adultos mayores que dijo el presidente que ya podían salir con la vacuna. Sí, qué bueno. Es una inquietud que está ahí muy, muy presente. Cómo no, es una inquietud legítima. En términos de el efecto esperado de las vacunas, sí podemos considerar que la probabilidad, el riesgo
de contagio para las personas que ya recibieron 2 dosis de vacuna, 2 dosis, para los esquemas que requieren 2 dosis. La excepción en el caso de México es la vacuna CanSino, que es de una sola aplicación. Pero para todas las otras 4 vacunas que requieren 2 dosis, que las hayan recibido. Y segundo, que hayan dejado pasar al menos 15 días, preferentemente un mes completo, después de la última dosis. Ese es el momento en que ya se alcanza el máximo grado de inmunidad que producen estas vacunas, y es un grado de inmunidad alto en la medida en que todas las 5 vacunas que se usan en México, además de ser seguras, son altamente eficaces para prevenir enfermedad. Es muy importante tener claro que no necesariamente previenen infección, y podría ser todavía que una persona vacunada albergara los virus y los transmitiera. Entonces, retomando lo que ha planteado el presidente, es correcto en términos científicos, en términos técnicos, que una persona que recibió 2 vacunas y han pasado más de 30 días desde su última dosis de vacuna, ya tiene una baja probabilidad de enfermar, pero de todos modos conserva la probabilidad, la posibilidad de ser un transmisor de enfermedad hacia el resto de sus familiares. Entonces, recomendamos alentar a los adultos mayores, a las personas adultas mayores, a que sí se vayan reintegrando a la vida social, empezando por la vida familiar, después comunitaria, después otras actividades, pero que sigan manteniendo la cautela, preferentemente todavía que utilicen el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia. Hago una nota final técnica sobre esto. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, una institución de salud pública con mucho prestigio y capacidad, recientemente emitieron una recomendación para Estados Unidos en el que indicaron que aquellas personas que recibieron 2 dosis de vacuna y ya pasó más de un mes desde la última, ya podrían prescindir del cubrebocas. Nosotros consideramos, dado que todavía existe otros índices epidémicos en México y todavía un bajo porcentaje de vacunación, que mantengan el uso del cubrebocas y, por supuesto, el resto de las medidas. Ya, doctor Hugo López-Gatell, sé que ya le han preguntado y le toca responder, pero la diversidad de las vacunas, las versiones que se siguen planteando, que si la Pfizer, que si en Holanda, no, que si el AstraZeneca, etcétera. Y sigue habiendo una pregunta reiterada de la audiencia, es la pertinencia de cuál es mejor vacuna que la otra, y que hay muchos casos que nosotros tenemos documentados que están dejando pasar las vacunas hasta esperar a la que ellos consideran que es mejor que la otra. Desde el trabajo técnico que ustedes han desarrollado, ¿hay algún elemento que les haga suponer que una tiene más efectividad que la otra en algún adulto mayor, o si depende de las edades, no hay esa variación? ¿Cuál es la información que ustedes tienen sobre este punto? Gracias, Ernesto. Da nueva oportunidad a retomar sobre esto, que efectivamente ha permanecido en algunas personas como una inquietud. La evidencia científica se va aportando, va construyéndose día con día, no todos los días, pero van surgiendo elementos de información que nos son útiles para responder esta pregunta con la actualización de hoy, 30 de abril de 2021. Cuando se publicaron los resultados de los respectivos ensayos clínicos, estos son los experimentos poblacionales en los que se prueba la utilidad, la potencia, se podría decir, de las vacunas, tuvimos una cifra, un porcentaje de reducción del riesgo de enfermar, que es el que se quedó en la mente de muchas personas, es el que circuló en los medios de comunicación. Si uno identifica esas cifras para cada una de las vacunas, numéricamente parecen diferentes. Las personas no familiarizadas con la estadística, con la epidemiología, suelen no tomar en cuenta que las estimaciones, es decir, los cálculos que se hacen a partir de un experimento concreto, en este caso los ensayos clínicos, son una representación de lo que podría ocurrir en otra población y en otra población y en otra población. Es decir, si hiciéramos 1000 veces el experimento, no siempre obtendríamos el mismo número en forma exacta, sino un número parecido y lo que llamamos técnicamente un intervalo de confianza, que es un rango de posibilidades de ese porcentaje.
Ese rango de posibilidades creíbles científicamente de los resultados de un ensayo clínico se entrecruza entre las distintas vacunas, prácticamente en todas, de tal suerte que la vacuna 1, que tuviera un rango de protección superior del 98%, se entrecruzaría con la vacuna 2, cuyo rango de protección inferior fuera, por ejemplo, 80%. Lo que, desde el punto de vista del razonamiento estadístico, epidemiológico, nos lleva a inferir que son equivalentes. Pero más aún, esto parece un capricho metodológico muy puntual, pero traté de explicarlo en forma simple. Una cosa es la medida de utilidad, de protección de las vacunas en condiciones experimentales ideales, en donde todos los sujetos tienen una edad especificada, son en general sanos, cumplen ciertas medidas de protección, tienen cierta actitud frente a la enfermedad. Y otra es ya la realidad de estarla utilizando en una población abierta en la que existe enorme diversidad, distintas conductas, distinta percepción del riesgo, distintas realidades sociales y económicas, de vivienda, composición familiar, enfermedades, etc. Lo interesante es que en algunos casos, y voy a usar el caso de la vacuna Sputnik, que fue una de las más vilipendiadas por ciertos sectores de la población y la opinión pública, cuando se hizo el ensayo clínico, se demostró una eficacia del 92%. Le llamamos eficacia a esta medida de utilidad o de impacto o de efecto en condiciones experimentales. Se han empezado a publicar ya datos del uso de la vacuna Sputnik en condiciones reales. Ya en Rusia y otras naciones, sobre todo en Emiratos Árabes Unidos, se usa por millones. Entonces ya hay información de su uso en condiciones reales. Y resulta que la efectividad es la medida de utilidad en condiciones reales, a diferencia de eficacia en condiciones experimentales. La efectividad, la utilidad en condiciones reales, muestra que puede llegar hasta el 98%, es decir, más de lo que los ensayos clínicos habían sugerido. Y en este sentido, conforme vemos evidencia de las distintas vacunas, seguimos teniendo constatación de que son intercambiables en términos de su utilidad. Nadie ha planteado todavía formalmente que se puedan combinar, lo aclaro, todavía no, pero sí es indistinto usar una o la otra o la otra. Entonces, la recomendación a la población es: la mejor vacuna es la que está disponible en este momento. Porque si usted se espera, si usted está pensando, por ejemplo, aquí en mi municipio trajeron vacuna 3 y a mí me gusta la 1, mejor me espero, a lo mejor pasan 3 meses o 4, y cuando ya llegue la vacuna que usted prefería, dejó pasar esos 3 o 4 meses viviendo en una condición de riesgo donde tiene la posibilidad de sufrir la enfermedad. Entonces, mejor no esperar. Sí, mejor más vale vacunarse con la calle en ese momento, doctor, porque si uno no sabe si va a ocurrir o no. A pie de página también nos han llegado algunas inquietudes, doctor. Una tiene que ver sobre el tema de las personas que han sufrido una especie de discriminación laboral por COVID. Entiendo que es un tema que le correspondería a la Secretaría del Trabajo, pero no sé si ustedes, en el área que les corresponde, han emitido alguna recomendación, sobre todo de información para quienes tengan esa tentación de despedir al personal, por ejemplo, o de tener alguna precaución extra. Y además aprovecharía otra inquietud que nos ha llegado. El CDC de Estados Unidos emitió una guía para los estadounidenses, por supuesto, para el uso del cubrebocas, mascarilla, le llaman allá. Y hace, entre otros temas, hace una especie de recomendación de que se puede, a quien ya esté vacunado, no usar el cubrebocas en reuniones pequeñas, en reuniones al aire libre, cuando van a correr, etc. Esa es la recomendación de este centro especializado en Estados Unidos, que donde tiene una aplicación de vacunas mayor a la de México, que tienen su producción propia y acapararon vacunas. Es mi comentario. En México, ¿qué recomendaciones habría para este tipo de situaciones que se publican en los medios de comunicación, se difunden? Puede pensarse que es una contrainformación, doctor. Cómo no, muchas gracias, Alberto, por mencionarlo. Justo me adelanté hace unos minutos con un comentario al respecto. Sí.
al hablar de lo que dijo el presidente sobre los adultos mayores, pero lo retomo, me parece muy importante dejarlo claro. Efectivamente, en el caso de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la semana pasada plantearon esta situación. Aquellas personas que ya han recibido sus 2 dosis de vacunas y ha pasado 30 días o más desde la última, desde la segunda dosis, ya podrían dejar de usar el cubrebocas como una medida de protección de alta prioridad. Nunca hace daño usar el cubrebocas, fuera de que puede ser incómodo para algunas personas, nunca hace propiamente daño. Entonces, esto es una recomendación ya vigente para Estados Unidos. En México la analizamos. Muchas de las publicaciones de CDC nos gusta verificar si son aplicables o no a México y cuál es la evidencia científica detrás de ella. Y lo hicimos también con esto. Consideramos que la realidad, sobre todo demográfica, social y los tipos de composición familiar más frecuentes en México difieren sustancialmente de aquellos que son más frecuentes en Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en el número de personas que residen en un mismo domicilio. En general en México, por una proporción muy, muy alta, tenemos residencias multifamiliares o familias extensas residiendo en un mismo predio o en una misma casa, a diferencia de lo que ocurre más frecuentemente en Estados Unidos. Por supuesto, no quiere decir que en Estados Unidos no pueda haber una casa multifamiliar y que en México no existan casas de personas solas, pero lo que es más frecuente para la población difiere. Y otros elementos también, la realidad socioeconómica. En México, lo hemos destacado una y otra vez, 50% de la población vive al día. Esto parece una aseveración de algo intrascendente, pero es sumamente trascendente. Eso implica que las personas tienen una presión muy importante para movilizarse trayectos largos todos los días. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacen, no logran conseguir el sustento diario a través de un empleo informal, a través de la venta de un producto, a través de la contratación de un servicio. Esa es una realidad distinta a la que se vive en Estados Unidos y también determina que la medida no sea inmediatamente aplicable para México. Entonces, nuestra recomendación para el conjunto de la población de México, para la mayoría de las personas en México, es que mantengan todavía no solo el uso de cubrebocas, que es una medida auxiliar de la prevención, sino las medidas de sana distancia, tanto grupales, es decir, no congregarse, no reunirse en conjuntos grandes de personas, por la razón que sea, y mantenerse, si es que se reúnen, al menos a 2 metros de distancia unos de otros, lavarse las manos periódicamente, cubrir el estornudo con el ángulo del codo, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Hugo López-Gatell, pues ya casi para cerrar, estamos, como hablamos al inicio, 30 de abril y en la valoración del 2021, en la valoración que usted tenía en el 2020 al 2021 a la fecha del día de hoy, ¿qué es lo que ya no va a volver a ser igual en México y en el mundo desde su valoración? ¿Qué es lo que ya no va a regresar desde su punto de vista? Yo pienso, aquí voy a combinar, o más bien voy a identificar 2 grupos. Trataré de ser breve en la suma de cada una de las listas. Un grupo es lo que considero que va a ser irremediable que sea diferente, se quiera o no se quiera. Y otro grupo es lo que considero muy deseable que ya sea diferente. En el primer grupo, pienso que la forma en que nos comportamos respecto a los riesgos de una epidemia, de un desastre natural, de una catástrofe industrial, de cualquier riesgo, los terremotos, etcétera, posiblemente va a ser diferente. Ojalá que mejor, en el sentido de que la percepción de un evento desastroso para las poblaciones y para los individuos nos haga ser más cautelosos, más conscientes, más solidarios, más previsores de lo que éramos antes de la epidemia. Pienso que hay un efecto que es irremediable, positivamente irremediable. Lo vimos en la pandemia de influenza 2009. Lástima que es de corta duración.
Ciertas medidas como la higiene básica, tanto personal como colectiva, como de los espacios, permanecen en las costumbres durante 2, 3, 5 años y luego se empiezan a extinguir y luego la gente ya no toma en cuenta estas situaciones. Por ejemplo, la propensión a vacunarse, que es una de las medidas de salud pública más importantes, no solo ahora para el COVID, sino para múltiples enfermedades, sí se vio estimulada en la pandemia de influenza 2009 y ahora es posible que se estimule, pero ojalá dure mucho. Ahora, de los elementos deseables, considero que uno de los más importantes es quizá la lección aprendida más importante de esta epidemia, y es la necesidad inescapable de sistemas de salud públicos, de cobertura universal, gratuitos, de acceso amplio, es decir, que los insumos, los paquetes de servicios, la capacidad profesional, el número de personas sea competente, sea amplia para cubrir a las poblaciones. Esta fue una conclusión que han tenido todos los países europeos, por ejemplo, a pesar de que históricamente han tenido sistemas públicos de salud. En Estados Unidos se reflexiona profundamente sobre esto, ojalá signifique al fin un cambio de trayectorias sobre su acostumbrado modelo mercantil de atención médica. Una de las lecciones más tristes es la de India, precisamente en este tiempo. India, después de la independencia en los años 50, gozó de un estado social que, pese a sus carencias económicas, fue desarrollando capacidades, incluyendo un sistema de seguridad social. En los años 80 y en adelante lo empezaron a privatizar, lo empezaron a desmantelar, y hoy estamos viendo mucho en estas consecuencias tan trágicas, estamos viendo la consecuencia de haber desmantelado un sistema público. Termino diciendo el caso de México. México tiene un seguro social establecido en 1947, cubre casi a la mitad de la población, es un modelo muy competente y muy robusto de servicios, de previsión y de atención y de rehabilitación, pero no cubre al conjunto de la población. Si sumáramos los otros sistemas de seguridad social, los estatales, el ISSSTE, Pemex y otros, no cubrimos más del 60-65% de la población, y en la población no asegurada tenemos un déficit impresionante de servicios, de capacidad instalada, de personal, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en este gobierno ya teníamos la intención de lograr atención médica y medicamentos gratuitos, cobertura universal de los servicios de salud antes de COVID, pero definitivamente COVID nos muestra una vez más la importancia inescapable de tener este tipo de sistemas públicos y gratuitos. Que además en esta pandemia, doctor, es una también de las lecciones. Se recibió un sistema de salud en el suelo, en ruinas, como alguna vez conversamos en alguna entrevista el año pasado, antepasado, doctor, y se tuvo que hacer un esfuerzo enorme para habilitar hospitales, contratar personal médico, y parece que la intención es mantener esa misma ruta en adelante para llegar a ese sistema de salud universal gratuito que tan importante es, doctor. Exacto. Pues, doctor, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí. No, nada más una petición ahí que le haríamos al doctor Hugo López-Gatell, y que pues sería, si le parece bien, ahí luego nos contactamos, pero es a propósito de, lo hablamos en el programa anterior, que lo entrevistamos, y en alguna de las intervenciones, bueno, la única que creo que he tenido en la conferencia vespertina, a propósito de comunidades desplazadas en el estado de Chiapas, sí, y en algunas poblaciones también del estado de Guerrero. En realidad la vacuna nunca llegó, y no solo la vacuna, sino la atención o un seguimiento, pues simple y llanamente no, y en Chiapas hablamos de poco más de 11,000 indígenas desplazados. Entonces quisiera ver si ahí podemos molestarlo para poder enlazarlos con las organizaciones que están haciendo un trabajo precisamente con los desplazados y las desplazadas, para ver si pueden ustedes apoyarles en ese tema. Por favor, ayúdenos en eso. Ninguna molestia, al contrario. Escuché su intervención ayer a propósito en la conferencia matutina sobre la realidad de Aldama y Chenaló y este larguísimo conflicto, como uno de los múltiples ejemplos de esta exclusión social que a veces ocurre entre la carencia, la displicencia gubernamental y el conflicto social. Ya.
Pues, doctor Hugo López-Gatell, otra vez muchísimas gracias y gracias a usted. Mándele un fraterno abrazo a todo el equipo de salud, de todas las formas como operan y quienes lo conforman, incluyendo trabajadores de intendencia, todas y todos quienes forman parte de ese equipo. Pues muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Cuídese, doctor. Aquí en el chat alguien dice, Sandra Pérez dice, pobre de mi doctor, sufre acoso crónico. Así es que, doctor. Te agradezco la solidaridad. Ya está el diagnóstico ahí muy claro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Luego, hasta pronto. Pues sí, pues es que el doctor Gatell se convirtió en el funcionario preferido, ¿no? Sí, caramba. De los medios de comunicación, de los poderosos medios de comunicación, que vaya que sí le han hecho una intensa campaña. Además, creo que ya está claro que esa no va a parar esa campaña. Así que, pues qué bueno, que parece ser que ya se vacunó también el doctor Hugo López-Gatell. Sí, sí, y además algunos lo han tomado como con sabiduría, por no decir con humor. Aquí veía en el chat, si me lo permite rapidísimo, alguien que comentaba con un gran sentido del humor, que decía que fue vacunado con la Sputnik y que el efecto secundario fue convertirse en comunista, y a partir de entonces redobló sus ganas y su intención de luchar en contra de la ultraderecha. Así es que un efecto ahí rarísimo de